el fuego está encendido en el altar de Dios. El fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego está encendido en mi corazón está. Gracias, Señor, gloria a tu nombre, bendito Salvador. Gracias, Señor, gracias al Señor. No se apaga porque está dentro de nuestro corazón, amén. Y si se tiende a apagar, el consejo es que lo avivemos, amén. Que avivemos este fuego del don de Dios que está en nuestra vida, hermano. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana, en la carta de los Hechos, amén. Capítulo 11 vamos a leer, y vamos a leer del versículo 19 al 26. Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Padre, Señor, te pido que tú nos estés hablando a través de tu palabra en esta mañana, Señor, que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón y que la pongamos por obra en nuestra vida. Señor, te pido todo en el precioso nombre de Jesucristo y te doy gracias para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Los invito a tomar asiento. Dios me lo puso en el corazón hace un tiempo para predicarlo y quería compartirlo. Ya lo escucharon, le pido perdón, pero a veces la palabra dice desierto, desierto, ¿no? Dice el Señor como que recalca las cosas para que nos entren, para que nos queden en nuestro corazón. Si nos ubicamos un poquitito en el tiempo, Antioquía de Siria, en ese tiempo, en el Imperio Romano, era una de las 3 ciudades más importantes. Estaba Roma, estaba Alejandría y Antioquía de Siria. Y ahí se levantó una iglesia predominantemente gentil. La mayoría de los que se convirtieron en Antioquía eran gentiles, así como en Jerusalén, cuando se convirtieron en el día Pentecostés, eran judíos, a menos que estaban en ese lugar, y la iglesia, la mayoría eran descendientes de los judíos, ya no judíos, eran creyentes, amén, eran una nueva criatura en Cristo, pero acá en Antioquía eran mayormente gentiles, y era una ciudad bastante poblada. Se calcula que tenía 500.000 habitantes para ese tiempo, y a ese lugar llegaron los creyentes perseguidos. Habían lapidado a Esteban, Saulo, Pablo, amén, estaba consintiendo la muerte de Esteban, pero después persiguiendo justamente a los cristianos que comenzaron a esparcirse, amén, a escaparse, amén. Fue convertido camino a Damasco, amén, y se convirtió al Señor. Ahí el Señor le hizo ver la realidad de las cosas, amén. Un grupo de estos creyentes llegaron ahí a Antioquía. Judíos convertidos al Señor, y en principio, como que dice la palabra, que no hablaron, ¿no? Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Quizá por temor, por prejuicios todavía, amén, porque muchos pensaban que la salvación era para ellos, la salvación viene de los judíos, amén,
y que no tenía nada que ver con los gentiles. Puede ser una cosa o la otra. Ellos hablaron solamente a los judíos. Sin embargo, había unos varones ahí, miren, no eran apóstoles, no eran discípulos, aparentemente, porque no los nombraron, eran varones simples, que habían recibido al Señor, que creían en el Señor, y ellos sí abrieron su boca y comenzaron a hablar del Señor. Y dice que el Espíritu Santo obró en ese momento, de tal forma que muchos se convirtieron al Señor. Esto es lo hermoso, ¿no? de la predicación, hermano, de la palabra. Celebramos el mes de la Biblia el mes pasado, en septiembre, pero la palabra nos muestra, ¿no? El poder que tiene, el poder del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, un poder, una energía enviada de los cielos para salvar, para librar de la muerte, de los malos caminos. Y esto es lo que hizo esta palabra de hombres comunes, sencillos, como podemos ser ustedes, yo, llamados por el Señor, que abren su boca para predicar las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Muchos se convirtieron al Señor, Dice, la mano del Señor estaba con ellos, porque el Espíritu Santo nos acompaña, es el Espíritu Santo que nos mueve, que nos motiva, que convence a aquel que escucha de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios, que hace todas las cosas en nosotros y a través de nosotros. En estos hombres y a través de ellos, la gracia de Dios estaba. Y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Claro, llegó la noticia a la iglesia en Jerusalén, Bernabé, que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Bernabé fue el que fue a buscar a Saulo de Tarso, justamente porque veía que la obra era necesario, ¿no? Todos somos necesarios en la obra del Señor, Necesitamos, orar los unos por los otros, tomar nuestra responsabilidad delante del Señor y saber que la obra no lo puede hacer uno solo, solamente lo podía hacer Jesucristo, Pero Jesucristo ya no está físicamente con nosotros y Jesucristo mismo llamó a los discípulos, formó su iglesia para que la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, a través de los hombres y mujeres, pudieran ser luz en este mundo y sal en esta tierra. Y para llevar a través, después de su partida, estas buenas noticias a toda la humanidad. Esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. Y estos hombres estaban haciendo eso. Una iglesia colaborando, una iglesia que se unió en este sentido justamente para aprovechar esa manifestación del Espíritu Santo para ganar a las almas. Dice que era varón bueno, dice, después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Se quedaron un año más ahí. La labor del Señor no es toco y me voy, toco ahí, pero después uno necesita crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Fueron ganados para Cristo, el Espíritu Santo los tocó, pero después había que aprender, había que alimentarse de la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Y estos hombres de Dios eso es lo que hicieron, enseñaron. La gran comisión que tiene la iglesia es esta: hacer discípulos a todas las naciones, a todo hombre, a toda mujer. Dios no hace excepción de personas. Y enseñarles todas las cosas que el Señor dijo en su palabra, que el Señor Jesús. Esto es lo que es la labor de la iglesia. Esto es lo que tratamos de hacer. Para que realmente la bendición de nuestra vida sea de fruto. De fruto. Somos llamados para esto, ¿no? Para que vayamos y llevemos fruto. Pero para esto tenemos que crecer en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, atesorarla en nuestro corazón, que la palabra arda, hermanos. Que cuando leamos la palabra arda en nuestro corazón, como esos dos discípulos que iban camino a Emaús, después que el Señor había resucitado y se encontraron con Él en el camino. No ardía en nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, no ardía esto. Yo digo, Señor, que realmente podamos sentir el ardor de tu palabra en nuestra vida, para que esta palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros, ¿saben? Esto es lo que produjo esto en ese tiempo, hermano. Y claro, dice que cuando estuvieron un año ahí enseñaron a mucha gente, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
En ese lugar, en Antioquía de Siria, fueron llamados. Y después ese lugar se convirtió como en la sede, amén, de los viajes de Pablo. De ese lugar Pablo salió con su primer viaje misionero, con su segundo viaje misionero. Mire que la obra que hizo Dios, ¿no es cierto?, a través de hombres perseguidos. No lo reconocieron a los discípulos y los llamaron cristianos porque eran hombres con un montón de dinero, con fama, con mucha plata, con mucho poder, con mucha sabiduría. No, les reconocieron que eran cristianos, seguidores de Cristo, porque aún en medio de la persecución seguían alabando y bendiciendo a su Dios y hablando de Él, como debían de hablar. Que Dios nos ayude, amén. ¿Sabe que esta palabra cristiano yo busqué en la Biblia textual, en una Biblia textual que es una de las Biblias más fidedignas que hay, que está sacada de los manuscritos más antiguos, amén, no de copias, no de otras versiones, sino de los manuscritos más antiguos, la palabra cristiano está con mayúscula. Usted en su Biblia la va a encontrar con minúscula, ¿no? Está con mayúscula. Yo lo había marcado por acá, Christianos, es nombre propio. Cristianos viene del latín, amén, también del griego, lo toma con letras como un nombre propio que se le daba a los cristianos. Seguidores de Cristo, ¿no? Si uno va mirando las definiciones que puede haber en esta palabra, un cristiano tiene fe en el Señor Jesucristo, un cristiano cree que mediante la gracia de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo puede arrepentirse y ser salvo, amén. La palabra cristiano significa tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, ¿bien? Lo cual hacemos al ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Cuando seguimos a Jesucristo llegamos a ser la persona que nuestro Padre Celestial desea que seamos. ¿Bien? Dice ahí en Efesios que hasta que todos lleguemos a la plenitud, ¿no?, a la medida de un varón perfecto, a la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra que va haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí nos quiere llevar el Señor, amén, a esa plenitud de vida de nuestro Señor, para que realmente podamos ser llamados cristianos, para que realmente por donde vayamos podamos reflejar esa luz de Cristo, hermanos, amén. Ese grato olor de Cristo, como dice Pablo a los Corintios, ¿no? Ese grato olor de vida para los que se salvan, amén. Esto es lo que tiene que reflejar un hijo de Dios, una hija de Dios, amén. Que realmente le reconozcan que habían estado con el Señor, ¿no? Ahí en Hechos 4:13, ¿no? Siempre recalco este hecho de Pedro y Juan, ¿no? Cuando estaban delante del concilio, dando cuenta de por qué había sido sanado un hombre, ¿no?, que estaba cojo de los pies de nacimiento, ¿no? Y ellos hablaban y se defendían. Nosotros no hicimos nada, fue el Señor, amén. Y dice que eran las personas que los oían, dice, estos son nombres comunes, no tienen un dialecto muy especial, amén, del vulgo, comunes, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Yo digo, Señor, que puedan reconocer que realmente somos cristianos, somos hijos de Dios, amén. Somos discípulos del Señor, somos amigos de Cristo, somos uno en el Señor. Esto es lo que quiere Dios de la vida de un creyente, hermano, de la vida de un cristiano. Para esto somos llamados. Y no nos conformemos con menos. ¿Amén? No nos conformemos con menos. Yo creo que un creyente, no por orgullo ni por vanagloria, tiene que andar con la frente bien alta. No avergonzarse del Evangelio. Es la única fuente de salvación para este mundo que está perdido, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude en este sentido. ¿Ven? Yo marqué algunos textos más. ¿Saben que esta palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento? 3 veces solo. Un poquitito más adelante, en Hechos 26-28, cuando Pablo está hablando frente al rey Agripa, dando testimonio también de por qué estaba encarcelado, por qué lo había llevado, y Agripa le dice, por poco me convences a mí también de ser cristiano. Y Pablo le dice ahí en el Hechos 26-28, después si recuerda lo busca, dice, no tan solo a ti, rey, amén, sino quisiera que todos los hombres sean como yo, cristiano, salvo estas cadenas, porque estaba encadenado, ¿no? Pero Dios lo llamó a libertad, amén. Y Pablo, este hombre de Dios, llegó a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de sus hijos, hermanos, amén. Dice en Gálatas 2:20,
Mire, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un cristiano. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sé que Él está conmigo y trato de agradarle en todas las cosas que hago. ¿Ven? Esta seguridad, esta relación íntima. Y si uno lee en Romanos 8, yo me los anoté acá para no estar perdiendo un poquito de tiempo, Romanos 8, 38 y 39, cuando Pablo le escribe a los romanos, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Persecución, angustia, peligro, espada. Estoy seguro en el Señor y nadie me va a poder separar de ese amor. Soy más que vencedor por medio del Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Llamarse cristiano debería significar que Cristo y su palabra revelada en las Escrituras se han convertido en la autoridad suprema y en la única fuente de vida y esperanza del creyente, hermano. Dice en Colosenses 1, 27. Vamos a leer del 27 al 29. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Esto es lo que busca el Señor, que seamos uno en Él, que Él sea uno en nosotros, hermanos. La esperanza de gloria. Sigue diciendo el 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Dios, ¿amén? Presentar a Cristo. Esto es lo que hacían estos hombres y mujeres de Dios, hermanos. Presentaban a Cristo por donde iban, perseguidos, martirizados, muertos. ¿Amén? Seguían hablando del Señor. Que Dios nos ayude. Somos la iglesia de Cristo. La iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y el Evangelio tiene que seguir siendo proclamado porque estamos en este tiempo de gracia. El Señor no se tarda en venir, va a venir pronto, pero el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todo hombre conozca la verdad y sea salvo. Y esto lo va a hacer a través de su vida y de mi vida. Hay muchas personas por ahí que quizás nunca van a entrar a una iglesia y que quizás no van a tomar una Biblia en sus manos, pero que lo vean a usted, que me vean a mí. Y que digan, ¿qué tiene este de diferente? ¿Qué tiene? ¿Es cristiano? ¿Con mayúscula? Gloria a Dios. Gloria a Dios que podamos reflejar esto, hermanos. Amén. El mundo lo necesita. El mundo nos necesita. Mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando. Hoy orábamos por Israel. Amén. Por Jerusalén. Oremos, porque es el pueblo de Dios. Que quizá no obedeció al Señor, que quizá no hizo lo que tenía que hacer, de tomar toda la tierra que Dios le había prometido. Nunca Israel llegó a poseer la tierra prometida. Ya la va a poseer, amén, en su tiempo, cuando sea salvo, todo Israel sea salvo, como dice Pablo ahí en Romanos capítulo 11, amén. Pero en este tiempo, ahí está ese conflicto, la franja de Gaza con los palestinos, ¿no? Siguen estando en la incredulidad de su corazón. Hasta que todo Israel sea salvo, reconozca al Mesías. Pero va a tener que seguir pasando por este tiempo de gran tribulación. Ya cuando venga la tribulación y la iglesia no esté aquí en la tierra, amén. Tribulación como nunca la hubo, dice. Tiempo de angustia de Jacob, Israel, amén. Jacob, Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel cuando luchó con ese ángel, amén. Israel significa Dios prevalecerá. Bueno, ahí están en conflicto, en lucha, en guerra. Que Dios nos ayude. Tenemos que orar por Israel, por el mundo, por la situación que se está viviendo. Pero oremos también los unos por los otros, ¿saben? Para que realmente podamos mantenernos firmes en esta convicción de fe que tenemos en el Señor. ¿Ven? Para que realmente podamos ser llamados cristianos, como dice la palabra. ¿Ven? Yo había marcado algunas cositas más. Dice, encontré un comentario sobre esto.
Dice, el hecho de que Lucas lo adopte aquí, en el libro de tanto Pablo como Pedro, en Pedro también lo nombra, la otra vez que aparece la palabra cristiano es en 1 de Pedro 4:16, pero ahí Pedro está diciendo, bueno, ninguno padezca por ser llamado homicida o lo que fuere, pero si padece como cristiano, bueno, dele gloria a Dios, amén. Ahí aparece otra vez la palabra. Pero dice que el hecho de que Lucas lo adopte aquí, que tanto Pablo como Pedro lo reconozcan después, le da toda la validez del uso inspirado y por lo tanto todo el peso de la autoridad divina a esta palabra. ¿Ven? Que es un nombre del Nuevo Testamento, es indiscutible. ¿Ven? Aparece en el Nuevo Testamento. Y esto hace que su autoridad divina sea indiscutible. Y sigue de responder, dice, para responder a su propio propósito especial, encontramos en el Nuevo Testamento otros nombres, discípulos. ¿Ven? Discípulos del Señor, somos llamados a ser discípulos, aprendices, ¿ven? Del Señor. Cuando la mente del escribiente, del orador, se fijó más particularmente en su relación entre ellos, entre nosotros, aparece la palabra hermanos. Somos discípulos, somos hermanos en la fe, amén. Cuando su relación con Dios estaba en primer plano, son llamados hijos de Dios, amén. Cuando fueron designados con especial referencia al carácter, llamados santos. ¿Amén? Esto lo encontramos en la palabra de Dios. Pero cuando se hablaba de ellos con la referencia más general a un gran líder, al Señor, se los llamaba cristianos. Y qué hermoso. Y yo por ahí me anoté que sea lo que fuera, hermanos, amén. Hijo de Dios, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo, santo, iglesia de Cristo, discípulo de Cristo, siervo de Cristo, amigo del Señor, cristiano. Nos llamen como nos llamen, que podamos reflejar esta imagen del Señor en este mundo que se pierde, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. En 2 de Corintios, y termino, 4, del 7 al 18, mire lo que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro, el conocimiento de Dios, la luz del Evangelio, la presencia de Cristo. Tenemos este tesoro, un tesoro. ¿Lo considera un tesoro usted? Yo lo considero lo más valioso que me pudo haber pasado en el mundo. El conocer al Señor y el recibir a Cristo en mi corazón. ¿Ven? Más allá de mi esposa, que también la amo con todo mi corazón. ¿Ven? Pero es esto. El Señor me enseñó a amarla más. ¿Ven? Esto. Por eso Él está en primer lugar sobre todas las cosas. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Somos frágiles vasos de barro. ¿Lo entiende esto? ¿O se siente un poco? Empiezan los achaques con el tiempo. Uno se va dando cuenta que uno ya se cansa hasta para caminar. ¿Amén? Somos frágiles vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los otros. Para que no nos consideremos más que nadie. ¿Amén? Que estamos atribulados en todo, dice Pablo. Mas nos angustiados. No nos angustia esto, porque confiamos en el Señor. Que estamos en apuros, mas no desesperados. Ese apuro no nos desespera porque esperamos en el Señor. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Perseguidos, mas no desamparados. El Señor está con nosotros. No nos deja, no nos abandona. Está al lado nuestro. El Señor estaba con estos hombres de Dios y mujeres de Dios, aún perseguidos. El Señor está con su pueblo ahí, en Israel, aún hoy, aunque estén pasando estas cosas. Y tiene un propósito que va a terminar cumpliendo, como dice su palabra. ¿Ven? Como lo va a hacer con su vida y como lo va a hacer con la mía. ¿Ven? Derribados, pero no destruidos. Podemos tropezar, pero cuando el hombre cayere no va a quedar postrado, porque Dios le sostiene con su mano, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Que Dios nos ayude, hermanos. Cosa seria, ser llamado cristiano. Dice un poquito más adelante en 2 de Corintios versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y dice en esa misma 2 de Corintios versículo 8, amén, del capítulo 4, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No deje de hablar de Cristo, pase lo que pase. Ponga al Señor en primer lugar. ¿Ven?
no para que lo vean usted, sino para que lo vean al Señor en usted. Amén. Vamos a estar de pie, dele gracias a Dios por su palabra, dele gracias a Dios por estar aquí compartiéndola en esta mañana, dele gracias a Dios porque esta palabra no vuelve vacía. Atesorámonos en nuestro corazón, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, que todos podamos crecer en el conocimiento de su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, para que hagamos lo que Él nos manda en su palabra y para que realmente podamos recibir toda la bendición que Dios tiene para sus hijos. Bendito Salvador, Señor, te amamos, te glorificamos y te damos las gracias por todo lo que eres, lo que haces, Señor, y lo que vas a seguir haciendo por fe en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito Salvador. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre.